Buenos días para todos. Entonces el tema de hoy son reacciones y ecuaciones químicas. En este tema nosotros vamos a encontrar cómo los cambios químicos que observamos en la materia se relacionan siempre con reacciones químicas. Y para esto hay siempre unas clases de reacciones. Entonces encontramos que las reacciones químicas se pueden clasificar desde varios puntos de vista, teniendo en cuenta que los procesos químicos siempre ocurren por clasificación de las reacciones, y entre estos están los de síntesis, descomposición de sustitución o de desplazamiento. Teniendo en cuenta el sentido en el que se lleva a cabo una reacción, se clasifican reacciones reversibles o irreversibles. Los cambios se producen por energéticos producidos y se clasifican en exotérmicos o endotérmicos. La primera clase de reacciones químicas es la de combinación o de síntesis. En este caso, siempre las reacciones en las cuales dos o más se combinan es para formar una sustancia nueva, como lo vamos a observar ahora en el ejemplo. Entonces en este caso nos entregan el óxido de calcio, que se reacciona con el agua para formar un hidróxido de calcio. Entonces en este caso, cuando nos dan el óxido de calcio más H2O, al reaccionarla o al combinar la ecuación, nos da calcio OH2, para que esta ecuación se llame hidróxido de calcio. En la siguiente clase de reacciones encontramos la de descomposición, que en estas reacciones los reactivos o reactantes se dividen en sustancias más sencillas, con lo cual el número de moléculas presentes en los productos es de mayor que el número de moles en los reactivos. Entonces encontramos el ejemplo, en este caso el ejemplo de la molécula del agua, que es H2O, y aquí en lo que podemos hacer es de separar esta molécula. Entonces lo que hacemos es separar la molécula de H2O en dos moléculas de hidrógeno y dos moléculas de oxígeno. En esta ecuación siempre debemos balancearla colocando un 2 antes del hidrógeno para que la ecuación quede balanceada. Acá encontramos siempre una molécula, la de H2O, dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, que es la que siempre forma el agua. Al separarla o al separar esta molécula, entonces tenemos dos moléculas de hidrógeno con dos moléculas de oxígeno. La siguiente clase de reacciones es la de sustitución o desplazamiento, que son aquellas en las cuales una sustancia simple reacciona con una más completa, desplazando o sustituyendo a uno de sus componentes. Entonces en el ejemplo encontramos el cloro más el ácido bromídrico. ¿Qué hacemos acá? Que el cloro, en este caso, el cloro pasa a reemplazar el bromo en la ecuación y el bromo queda solo. Entonces acá nos da que tenemos un hidróxido de cloro más la molécula de bromo. Esta ecuación, en este caso la ecuación la balanceamos colocando un 2 siempre antes del hidrógeno, teniendo en cuenta que el bromo y el cloro tienen un número 2. En la siguiente clase encontramos reacciones de doble descomposición, que se presentan cuando las sustancias reaccionan o se disocian en una solución acuosa, dando lugar a pares de iones, los cuales a su vez reaccionan entre sí para formar una sustancia nueva más estable. En el ejemplo nos entregan el cloro más un sulfuro de hierro. Entonces nos dice que el cloro el hidrógeno pasa a reemplazar el hierro
y el hierro pasa a reemplazar al hidrógeno. Entonces en la ecuación nos queda un ácido sulfúrico más un hierro clorhídrico. Entonces, cuando el hidrógeno reemplaza el hierro, siempre se va a formar el cloruro de hierro y formamos en esta ecuación entonces el ácido sulfúrico, porque queda H2O S más F cloro. Listo, muchachos, pues estas eran las clases de reacciones y cómo podemos manejar las ecuaciones haciendo reacciones con las diferentes sustancias o elementos de la tabla periódica. Entonces, que tengan un feliz día.